hermanos. Que Dios les bendiga, muchas bendiciones en esta tarde, mitad de semana, estamos aquí en la casa de nuestro Señor. ¿Viene con ganas de estudiar, aprender, crecer, defender su fe? Porque todo eso sirve la palabra de Dios cuando estamos aquí en su casa. Hoy día vamos a estudiar, más que una predicación, vamos a estudiar. Una persona el otro día, después del culto, me hizo unas preguntas y yo le dije, es un buen tema, hermano, para que la iglesia aprenda, para que todos aprendamos, y no solamente te la puedo dar a ti. Así que en honor a ese hermano, así que por si acaso, cuando usted tenga una duda, una pregunta, hágamela, porque una de esas termina siendo un estudio. Quiero que vamos a la palabra de Dios, al libro de Hechos 14, por favor. Vamos al libro de Hechos 14 para después indicarle en respuesta a este hermano. Por lo regular son temas que a veces tocamos más en instituto que en la predicación, pero siempre es bueno estar aprendiendo, porque parte de la apostasía, donde el Señor nos dice, nos ha mostrado a través de la palabra de Dios que van a venir tiempos difíciles y peligrosos. Y por ejemplo, por eso parto con este versículo, porque ¿qué le llama la atención de ese versículo? ¿Qué le llama la atención a usted de ese versículo? ¿A alguien le llama la atención algo? No. El hermano era el único, parece, que vio lo que el resto no ha visto. Bien, ahí apareció la respuesta. ¿Y Bernabé era apóstol? ¿Bernabé era apóstol? Ahí dice apóstol. ¿Cuántos apóstoles son? Son 12 los que estableció Jesús y después agregó un 13º, que fue el apóstol Pablo. Si usted viera los nombres, y de ahí quizás por tiempo no los vamos a ver, pero déjeme decirle algo así de lleno. Entre los 12 apóstoles no existe ningún apóstol Bernabé. Así que Bernabé está de más. Pablo fue justamente un apóstol que vino después, se agregó, y son 13 con él, porque el mismo apóstol Pablo dijo, yo vengo a ser un abortivo. Pero es aquí donde hoy día, en muchas iglesias cristianas, en iglesias carismáticas, están ocupando el término apóstol, y usted el apóstol tanto, el apóstol aquí, el apóstol allá, viene con nosotros el apóstol tanto, porque todavía ellos creen, aceptan que todavía está activo el don del apostolado. Y yo digo siempre, no basta con ser pastor, no basta con ser pastor, tienen que ser algo más. ¿Y por qué no ser pastor? No hay punto y se acabó. ¿Por qué querer después del pastor ser apóstol? Hoy en día conozco alguna iglesia que hay algunos son arcángeles. Ya no son apóstoles, algo más, algo más. Y toman estos textos o estos versículos justamente para poder llegar a decir, pero mira, en la iglesia tanto hay apóstoles. Porque mira, Bernabé no era de los 12. ¿Y cómo lo dice la Biblia que era Bernabé? Apóstol. Ahora, si yo le estoy mostrando un versículo, específicamente un versículo, y esa fue la pregunta del hermano, y vamos a estar estudiando esto, y no sé si alcanzo a terminar hoy día, si no seguimos el próximo miércoles, amén, porque quiero hablar de los 4 dones ministeriales de Romanos 12. Hay apóstoles, hay profetas, evangelistas, pastores maestros. Ya. Eso es parte del estudio. Y eso lo vamos a estar viendo, hermano. ¿Quiere al tiro la respuesta? Tranquilo, tranquilo.
Sí, él dice algo cierto. ¿Hay requisitos para ser apóstoles? Sí hay requisitos para ser apóstoles. Pero ojo, si ocupamos un versículo como este, podemos torcer la palabra de Dios, inclusive estos mismos, ¿cómo dijiste? Requisitos. Porque, por ejemplo, ya vamos a mirar la palabra de Dios. Por ejemplo, uno de los requisitos es haber sido enseñado por Cristo. Entonces, ¿cuál es el tema? Que hoy día cuando aparece por ahí un famoso apóstol, ¿sabe qué va a decir? Que se le apareció Cristo, que Dios le habló. José Smith, que se le apareció un ángel y le dijo unas par de palabras. Russell, lo mismo. Estoy hablando del el líder de los mormones, Russell, el líder que fundó los Testigos de Jehová, Mahoma, que fundó los musulmanes. Todos ellos tuvieron una experiencia con Dios. Entonces, ya ese requisito que está ahí, cuesta en algunos casos comprobarlo, a no ser que obviamente la mejor interpretación o la que da respuesta a la misma es la palabra de Dios, y eso vamos a estar hablando en esta noche. Y dice, por favor, en el libro de Efesios, y después de esto vamos a orar, Efesios 4, por favor, era solamente, ese fue el versículo que el hermano vino a decirme, pastor, ¿me puede explicar este versículo? Y yo le dije, mira, es bueno explicarlo para todos, porque ¿alguien se había tomado con ese versículo alguna vez? ¿Nunca? Bueno, ahí se lo acaba de tomar y más encima se lo está tomando en un libro que siempre los predicadores o teólogos le van a decir, ojo, sobre todo cuando usted quiera armar doctrina del libro de Hechos. Hay que tener mucho cuidado, porque el libro de Hechos es un libro transicional, que viene desde el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento. Y a veces nosotros, que está bien, tomamos el Nuevo Testamento como parte del Nuevo Testamento. Que diga, tomamos los 4 evangelios como parte del Nuevo Testamento, y en parte lo son, pero también en parte no lo son, entre comillas. ¿Por qué? Porque nos dice la Escritura que muriendo el testador recién comienza el testamento. Entonces muchos de los pasajes en los evangelios está hablando de Jesús cuando todavía no moría. Entonces por eso hay un periodo de transición. Le pongo un ejemplo, otro ejemplo cortito, que es un mal ejemplo para muchas creyentes que a veces quieren hablar de esta posición. Cuando dicen, he escuchado hablar de la salvación y dicen, ¿y el ladrón que tenía a Jesús al lado? ¿A dónde se fue? Y no se bautizó y se fue al cielo. Primero que nada, no dice eso el texto, no se fue al cielo. ¿A dónde se fue? Al paraíso. Y estando en el paraíso, abrió sus ojos, estando en el paraíso, miró de lejos y vio a Abraham. Entonces, hacemos doctrina, por ejemplo, para apoyar cosas del Nuevo Testamento, de que vamos a ver personas y que nos vamos a conocer y que esto aquí y que esto allá y que, mira, conoció a Abraham. Sí, son conjeturas, pero esas conjeturas están basadas en ¿qué? Cuando el paraíso y el infierno estaban juntos. ¿Sabía que estaban juntos? Sí, y había una gran cima que los separaba en medio. Eso está en Lucas. Entonces, si yo leo ese relato de Lucas, voy a pensar que, y no lo separo, voy a pensar que estoy yéndome hacia abajo y me voy a encontrar con Abraham, cuando no es el texto que está diciendo eso. Por eso es un libro medio de transición hasta el libro de Hechos, hasta que con las cartas de Pablo comienzan adelante. ¿Y por qué estoy haciendo mención a eso? Porque del texto que vamos a leer ahora, en Efesios 4, está refiriéndose, en ese capítulo se está refiriéndose a esa separación que hubo del paraíso con el infierno y que llevó cautiva la cautividad. Vamos al libro de Efesios, capítulo 4, versículo 9. Versículo 7, para que lo linkee con la historia del hombre que muere al lado de Jesús.
Pero a cada uno de nosotros fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Por lo cual dice, subiendo a lo alto, ¿subiendo a dónde? A lo alto, que es el tercer cielo, ya es donde habita Dios. Subiendo a lo alto, llevó a la gente creyente que estaba bajo la tierra, la llevó ¿a dónde? A otra cautividad, comilla cautividad. ¿Qué cautividad? El cielo. ¿Dónde están nuestros seres queridos que murieron? ¿Que son salvos? En el cielo. Y si hubiera muerto antes de que Cristo hubiera estado, antes de que Cristo muriera en la cruz, ¿dónde se iba un ser querido? Al paraíso. ¿Dónde? Abajo. ¿Me está entendiendo? ¿O para algunos lo que estoy diciendo es nuevo? ¿Para quién es nuevo? Para ti es nuevo, para ti es nuevo. ¿Sí? ¿Está bien? ¿No hay problema? Por eso, ojo, que hay que separar el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y Efesios 4 se está refiriendo a ese evento. Cuando Cristo descendió a la tierra, bajo tierra, y se llevó a los que estaban esperando la venida del Mesías. Se los llevó a la presencia de Dios. Y dice, subiendo a lo alto, versículo 8, llevó cautividad la cautividad y dio dones a los hombres. Y eso de que subió, que es sino que también había descendido primero, ¿qué dice? A las partes más bajas de la tierra. El que descendió es el mismo que también subió por encima de todos los cielos para llenarlo todo. Cristo es el que baja y el que sube. Y de ahí parte diciendo, y aquí por eso les decía yo que para mí parte el Nuevo Testamento, con la muerte del testador, él ya está diciendo ya, eso ya fue, pero ahora viene algo diferente en este periodo. En ese periodo dice, versículo 11, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Aclaro ese término que se está refiriendo al final, que es pastores y maestros, no está hablando de dos oficios, está hablando de un solo oficio. No está hablando de pastores y maestros de escuela dominical, lo siento. No está hablando de cualquier otro maestro, está hablando de pastores de pastores. Ese es el término ahí, pastor maestro. Ese I no es que está hablando de otro, es el mismo. ¿Ya? Por si acaso. Entonces eran cargos sumamente importantes que habían en aquel tiempo y que se establecieron. Así que algunos de ellos están vigentes, yo creo que sí. Y yo creo que hay otros que no están vigentes, yo creo que sí, que no están vigentes. Vamos a estar estudiando y mirando un poco esto y para que usted pueda tener respuesta a cuando se hacen justamente estas preguntas a veces, si realmente hay apóstoles o no hay apóstoles, qué es apóstoles, cuáles son los requisitos de los apóstoles. Vamos a orar. Padre, gracias Dios te damos en esta noche, gracias Dios por comenzar este estudio a mitad de semana, un nuevo estudio para poder ir creciendo, para tener conocimiento, para defender nuestro evangelio, para, como dice la Escritura, en los días postreros se levantarán falsos apóstoles, falsos cristos y estarán en medio de nosotros. Por eso, mi Señor, sigue trabajando en nuestros corazones, en los que estamos aquí, los que están siguiéndonos en línea, para poder inquirir, aprender en la palabra de Dios, dejar nota, guardar, y como dice tu Escritura, que algún día tengamos la palabra de Dios grabada en nuestra mente. Que así sea, mi Señor, y bendice este tiempo y a cada uno, y a nuestros pequeños jóvenes que también están en este momento recibiendo enseñanza. Gracias por todo, Señor. Bendice a cada uno en el nombre de Jesús. Amén. Así que vemos aquí estos términos: a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros. Y ahí se la salvedad que el pastores y maestros es un solo oficio y no es un oficio, dos oficios separados, solamente uno. ¿Y por qué es presentado? Porque era un término de pastorear a pastores. Ese es el término, que son pocos, pero lo hay. Y yo, por ejemplo, para los que ustedes saben,
Para mí, por ejemplo, pastor Enoc Gutiérrez, él para mí ha sido un pastor de pastores. O sea, de los que conozco yo, Bill Smith, un pastor de pastores. Mi propio pastor David Reinhardt últimamente ya está enseñando a pastores. Entonces encontramos que a medida que va madurando, Dios sigue dando dones y da esa posibilidad. Es por eso que por medio de la enseñanza, por medio de la palabra, la gente va aprendiendo y también los pastores iban creciendo. Pero debemos tener en cuenta que no son los únicos dones dados a la iglesia. Hay más dones. Y mire por favor en el libro de Romanos, capítulo 4, Romanos 12, versículo 4. Vamos a encontrar aquí los dones ministeriales. Romanos 12, del 4 al 8. Romanos 12, del 4 al 8 dice: porque de la manera que en un cuerpo tenemos muchos miembros, pero no todos los miembros tienen la misma función. Así nosotros, siendo muchos, somos un cuerpo en Cristo y todos miembros los unos de los otros. De manera que, teniendo, y ojo que es el término, está hablando de que, podríamos decir, tienen o todos tienen los creyentes. Si usted es creyente, es salvo por la gracia de Cristo, entonces tiene un don. Y puede que tenga más de un don, pero tiene. Todos. Y ahí hay un tema de poder inquirir y buscar y descubrir el don. A veces el don se manifiesta superficialmente, o sea, uno lo ve por encima, pero a veces hay que trabajar en el don. Así que no se preocupe, si todavía no encuentra su don, tarde o temprano lo puede encontrar, o si no, estudie a ver cuál es su don. Personalmente yo he estudiado y yo considero personalmente, y que no suene vanaglorioso, pero creo que tengo 3 dones bien marcados y creo que es muy marcado esos dones en los que son pastores. Creo yo, ese es algo personal. ¿Ya? Los que son pastores o los que tienen un cargo de enseñar, de liderar, creo que tienen alguno de estos dones. No voy a decir cuáles, pero los tengo reconocidos. Dice versículo 6, de manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el que dice, y aquí parte nombrando aquellos dones ministeriales, que por favor no vamos a estudiar eso, pero para que no los confundas con Corintios 12, porque para que no se olvide, Romanos 12, dones ministeriales, son de ministerio. Corintios 12 al 14 son dones de manifestación del Espíritu. Y esa es otra cosa. Porque hay don de ministerio que es de profecía y ministerial, y hay un don de profecía de manifestación. Ya hay 2 diferentes. Para que no se me vaya a perder, el hermano ya tiene cara rara como dijo. ¿Qué dijo? Sí. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si es el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe. Y para eso hay que entrar a estudiar estos dones y todos tienen un requisito dentro del mismo don, como a la medida de la fe. O si de servicio, en servir. O el que enseña, en la enseñanza. ¿Se da cuenta del don de servicio? Hay algunos aquí que tienen el don de servicio, yo lo veo así de lejos, de aquí yo los conozco a muchos de ustedes y yo puedo decir, él tiene el don de servicio. Solo uno se da cuenta. Hay otros que tienen que desarrollar el don y lo tienen, pero no lo han desarrollado. ¿Por qué? A veces por temor, inseguridades, pero cuando lo llegan a desarrollar lo hacen fluido. Si es de servicio, en servir, el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte, el don de dar es un don.
Por eso hay algunas personas que se desprenden fácilmente porque tienen el don, y hay otros que no tienen el don y son apretados. No le pegue el codazo, no, tú no tenías el don, no le diga eso. El que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud y el que hace misericordia con alegría. Entonces, cuando vemos aquí, estos también son dones dados para el servicio del ministerio. Aparte de esos dones, tenemos los dones de Efesios 4, que son dones de oficio. Y aparte de eso estaban los dones de manifestación de Corintios 12. Entonces, por eso muchas veces hay una confusión respecto a cada uno de estos dones. Y se confunden entre ellos. Mire, por favor, 1 Corintios, capítulo 12, versículo 28. Léalo por favor usted, versículo 28, porque aquí si usted se va a dar cuenta, el apóstol Pablo pescó los dones de Efesios y los juntó con los de Corintios. Pero hay que entender que este escrito está en ese tiempo, para ese tiempo, y después voy a explicar por qué. Mire por favor, todos juntos, versículo 28 de Romanos 12, a la 1, a las 2 y a las 3. Si usted se da cuenta, está hablando de dones. Y yo sé que hoy día en la iglesia moderna usted se va a encontrar y usted se va a preguntar, y es la pregunta que tenemos que hacernos cada vez que leemos la palabra de Dios, y es la pregunta que usted debería hacerse. ¿Están vigentes estos dones? Y ahí uno no puede decir sí o no, hay que estudiar. Porque hay que ver, porque hay algunos de ahí que yo los puedo ver que hoy día sí están vigentes. Y hay otros de ahí que no son necesarios en algunos casos, por eso estoy aclarando algo, mire, le pongo el siguiente ejemplo. Si en todo el mundo habláramos español, ¿necesitamos el don de lengua? No. Ahora, ¿qué pasaría? Este es un ejemplo, y que lo tuve la experiencia de escucharlo de un pastor, literalmente de él. Él tuvo la oportunidad de predicarle a un grupo, a una persona y a un grupo de hermanos que no hablaban el idioma de él. Él predicó en español. Las personas hablaban en hindú, en indio. Y él hizo la invitación de salvación y todos pasaron adelante de ese grupo para recibir a Cristo. ¿Cómo entendieron ellos? Esa gente, ¿cómo entendió? Por la obra del Espíritu Santo a través de un don, que no está mencionado aquí, pero es el don de interpretación. Pero también se ha dado al revés en algunos casos, donde una persona que no maneja el idioma, habla en su idioma español, yo hablo en español, pero toda la gente me está escuchando hablar en su idioma. No yo, ellos. ¿Cómo sucede eso? Porque Dios manifiesta dones. Lo que estoy tratando de hacerte ver es que no metamos a Dios en una caja donde decimos, Dios, tú no puedes hacer esto. Porque te digo algo, Dios puede hacer lo que se le antoje. Pero también ha reglamentado y ha puesto reglamentos para poder desarrollar algunos dones. Y eso lo vemos más adelante en Corintios, cuando el Señor, por ejemplo, dijo, ya, ¿quieren hablar en lengua? ¿Quieren hablar en esto? ¿Quieren hacer? Ya, pero lo van a hacer de uno a la vez, van a hacerlo de esta manera, máximo 3. O sea, puso requisitos en aquellos tiempos para que esto no se volviera un desorden.
Pero hoy día no, hoy día hay desorden, hoy día no tiene sentido porque también todas estas cosas servían de señal. ¿Por qué? ¿Sabes qué? ¿Qué no había? No estaba la Biblia, no estaba esto. Entonces, ¿cómo yo le anunciaba el Evangelio a un grupo? Piense usted, ¿cómo yo le anunciaba a un grupo de alemanes si yo no sé hablar alemán y hablarles de Cristo? ¿Cómo le hablo a alemanes de Cristo si yo no sé alemán? Hace 2000 años y no tenía el Google Traductor, no tenía nada. ¿Cómo Dios se hacía presente? A través de dones. Pero tenemos la palabra de Dios, es el libro con mayor traducción en diferentes idiomas en el mundo. Pero ojo que en algunos lugares todavía no está el Evangelio. Y si en esos lugares todavía no está el Evangelio, es lo que muchos teólogos han pensado. ¿Dios se podría manifestar como se manifestó hace 2000 años atrás? En lugares donde no existe todavía el Evangelio, no hay Biblia, no hay nada, ¿por qué no? ¿Pero dónde estamos? En La Serena. Los que más hablan diferentes son ahí el argentino ese. ¿Sí? Esa es la única diferencia, el resto somos iguales. Por eso las cosas han cambiado. Y yo hago la pregunta, ¿están vigentes hoy todos los dones? Yo creo que, dependiendo del caso, en este caso, en los lugares donde está el Evangelio, donde existe el Evangelio, yo creo que no necesitamos algunos de estos dones. Porque la palabra de Dios vino justamente a ayudar a cada una de estas cosas. Y yo no creo que la iglesia decidió quitarlos. Yo creo que no es mi decisión ni tuya el haber quitado estos dones, porque fue una decisión de Dios. Porque vamos a ver, y a través de esta enseñanza, que por si acaso hay algunos apóstoles que tenían el don de sanidad. ¿Quién tenía el don de sanidad? Todos los apóstoles. Primero, un requisito de todos los apóstoles que todos hacían milagros, sanaciones, todos. Pero había uno en especial que le fue de los 12 que no era de los 12. Pablo. ¿Y Pablo tenía el don de sanidad? Pregunta, ¿sí o no? Sí. Y siempre a la teología le hemos demostrado que duró muy poco este tiempo hasta que empezó a establecer el Evangelio. Cuando las cartas de Pablo empezaron a aparecer, ¿sabía usted que ya no se empezó a usar mucho de profetas y estas cosas en los primeros años del Evangelio? Porque empezaron a circular, ¿qué cosa? La carta de los apóstoles. Y es por eso que, por ejemplo, hay que mirar un poquito cuando el apóstol Pablo dice, cuando escribe las cartas de Gálatas. Primero, Gálatas es una provincia. Y Pablo escribió una carta a la provincia. ¿Y qué hicieron? Pablo mandó a su discípulo cercano, y le dijo, toma, lleva esta carta y duplícala y compártanla en las iglesias de Galacia. Esas cartas, que eran copias, muchas copias, algunos piensan que eran entre 8 o 10 copias. La misma carta que escribió Pablo la copiaron 8 veces y la repartieron en Galacia. ¿Sabe qué se hacía el domingo? Se predicaba la palabra de Dios. ¿Pero qué se predicaba? La carta. ¿Por qué usted hoy día estamos estudiando, o por qué leemos Gálatas? Porque la misma carta que el apóstol Pablo mandó a esas, terminó siendo del canon de la Escritura. Entonces, ¿qué hace un predicador, o nosotros qué hacemos el día domingo? Predicamos, en especial si es del Nuevo Testamento, cartas. Así fue como sucedió en el primer siglo. Se predicaban las cartas, igual como lo estoy haciendo yo cuando predico el domingo. Entonces, como ya se empezó a predicar las cartas y las cartas estaban siendo inspiradas por Dios, hasta ese momento algunas no se sabían que eran inspiradas, otras sí y otras no. También, ¿qué pasó con los dones? Empezaron a bajar. Y hay un ejemplo por ahí que lo sacan fuera de contexto cuando Timoteo está enfermo de la guatita, ¿se acuerda, no? ¿Y cuál fue el gran consejo de Pablo?
¿Y por qué no le puso la mano en la guatita y en el nombre del Señor Jesucristo te sanas si tenía el don de milagro? ¿Por qué no lo sanó? Hoy día de repente un día apareció aquí una persona diciéndome que tenía el don de sanidad. Y algo que mi pastor me decía a mí, siempre nos enseñaba ese ejemplo, si yo conociera a alguien con el don de sanidad, decía mi pastor, yo a esa persona la tomaría y la llevaría a un hospital. Y sacaría a todos esos enfermos de ese lugar. ¿Por qué viene a expresar el don en un lugar donde menos se necesita? En la iglesia. Donde más se necesita es un hospital. Porque no era el fin. Porque nunca ha sido el fin. Porque el don y los dones eran de señal. Y en especial las señales, ¿para quién eran? Así lo dice la Escritura. ¿Para quién eran las señales? Para los incrédulos. Pero ¿saben dónde están sucediendo más las señales de sanaciones, milagros, apóstoles y todo lo demás? Para puros creyentes. Ya tiene una connotación rara. Mire por favor Mateo capítulo 10. Veamos justamente lo que sucedió en aquellos tiempos con los apóstoles. Mateo 10, el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal tuvo muchos discípulos, pero no a todos se les llamaba apóstoles. Eran pocos. Así que no eran muchos, porque hoy día yo he escuchado a algunas personas que creen en esto, inclusive algunos que se hacen denominar apóstoles, es que dicen que el ministerio del apostolado ha revivido. Y yo hago la pregunta, ¿y en qué momento lo mataron? ¿O se murió? ¿Y por qué se revivió ahora? Y no se revivió en los años, en el 1700, en el 1600, en el año 700. Porque si usted hace una mirada y hace un estudio más profundo de los apóstoles que hoy día, o del nuevo mundo de los apóstoles, esto comenzó en el año 1830, ahí en Francia, cuando uno empezó a decir que él era apóstol y que él hablaba en lengua y hacía un montón de cosas. Pero si usted mira la historia dura y revisa los casos de apostolado y dones, no hay. Por eso ocupan el término que se revivió, apareció nuevamente. ¿Y para qué si está el Evangelio? Ya tenemos más Biblia todavía desde el 1560 en adelante. En Mateo 10, versículo 1 dice, entonces llamando, ¿a quién? A sus 12 discípulos, y aquí está hablando de que tenía muchos discípulos, pero buscó a 12 y les dio la autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Yo le decía hace un momento, un apóstol sanaba, porque Dios le dio la autoridad. Entonces todos los apóstoles sanaban, todos. Los nombres de los 12 apóstoles, versículo 2, son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, Jacobo hijo de Zebedeo y Juan su hermano, Felipe, Bartolomé, Tomás, Mateo el publicano, Jacobo hijo de Alfeo, Lebeo por sobrenombre Tadeo, Simón el cananita y Judas Iscariote al que también le entregó. A esto en el libro de Hechos se cambia y nos menciona que Judas Iscariote, acuérdense que no era de ellos, es sacado y ahí es escogido un nuevo apóstol. Por obra del Espíritu Santo y guiando a los apóstoles, escogieron a Matías. Y ahí se conforman los 12. ¿En qué parte está Bernabé? No está Bernabé. Pero en Hechos 14:14, ¿cómo se le menciona a Bernabé? Como apóstol. ¿Tiene una contradicción la Biblia? Si no es contradicción, entonces posiblemente sea una mala interpretación del término, lo que queremos hacer llamar como apóstol. Entonces encontramos esto. Versículo
Versículo 4, Simón el cananita y Judas Iscariote el que también le entregó. A estos dos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo, por camino de gentiles no vayáis y en la ciudad de samaritanos no entréis, sino id ante, ¿a quién? A las ovejas perdidas de la casa de Israel. ¿Quiénes son las ovejas perdidas? Israel. Porque el primer ministerio que comenzó, y lo he enseñado otras veces, la iglesia en su primera etapa de ganar discípulos fue a través de los judíos. No gentiles, aunque hay gentiles que siguieron al Señor Jesucristo, sí. Y estaban con Él, sí, y eran discípulos, sí. Pero el enfoque era ese. Así que vemos que el ministerio terrenal del Señor Jesucristo comenzó con estos 12. Y estos comenzando justamente, empezaron obviamente a llevar el ministerio adelante. Pero no se mencionan otros, a excepción de ese pasaje. Y en el libro de Hechos, por favor, capítulo 1, Hechos 1, versículo 21. Y aquí, para el Rodrigo, atento ahí para lo que tú estabas preguntando o afirmando. Versículo 21, para los que les gusta rayar la Biblia. Este es un versículo que su Biblia debería estar rayada ahí, para requisitos para ser apóstol. Dice, es necesario, pues, que de estos hombres, ¿qué dice? Que han estado juntos con nosotros todo el tiempo que el Señor Jesús entraba y salía entre nosotros, comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día que de entre nosotros fue recibido arriba, uno se ha hecho, ¿qué dice? Testigo con nosotros y de su resurrección. Si usted se da cuenta, la lista incluía a estos apóstoles que haber sido parte del ministerio terrenal de Cristo. Requisito número 1, ser parte del ministerio terrenal del Señor Jesucristo. ¿Desde cuándo? ¿Desde cuándo? Bien, desde el bautismo de Juan, ¿hasta cuándo? Hasta que fue levantado al cielo, fue recibido al cielo. Segundo requisito, ¿cuál era el primero? Haber participado y servido con Cristo en el terrenal. Segundo, testigo. ¿Desde cuándo? Desde el bautismo hasta su ascensión. Tercero, si lo quiere agregar, haber sido testigo de la resurrección, versículo 22, y comenzando desde el bautismo de Juan hasta el día en que entre nosotros fue recibido arriba. Uno se ha hecho testigo con nosotros, ¿qué dice? De su resurrección. ¿Ya? Si usted se va dando cuenta de su resurrección. Versículo, bueno, el mismo versículo 22, comenzando desde el bautismo hasta Juan, haber recibido arriba a uno, se ha hecho testigo con nosotros de resurrección, y señalaron a dos, José llamado de Barsabas, que tenía por sobrenombre Justo, y a Matías. Llorando dijeron, tú Señor, que conoces el corazón de todos nuestros, ¿cuál de estos dos has escogido para que tome la parte, ¿qué dice? De este ministerio, y aquí es importante, porque menciona dos cosas. Ministerio y apostolado. Y lo vamos a ver después, pero para que ir adelantándole, cuando se está refiriendo en el texto original a Bernabé, se está refiriendo a un apóstol ministerial. ¿Qué es lo que es un apóstol? La palabra del griego, apóstolos, ¿qué quiere decir? Enviado. Entonces, ojo, que ese es un término donde la gente dice, hoy día existen los apóstoles.
Usted tendría que decir, ¿cuál? ¿Por qué? ¿Por qué? Si mandamos a una persona a hacer misiones a alguna parte, ¿técnicamente es un apóstol? Sí, po. Pero es un apóstol ministerial. Está desempeñando el ministerio de ir, pero no el cargo de apóstol de Jesucristo. Y es ahí donde hay algunos hoy día que quieren hacer vigente este término de apostolado. ¿Se acuerda hace un momento que decía que podían sanar toda enfermedad? Todos los apóstoles sanaban enfermos, sin excepción, y toda dolencia. Y eso me gusta porque la palabra que usted leyó recién en la Escritura, en Mateo, que diga en Hechos, capítulo 1, dice todas. ¿Y qué es lo que es para ustedes todas? ¿Había alguna enfermedad que los apóstoles no pudieran curar? Y hoy día los apóstoles modernos curan todas las enfermedades. Entonces, si no curan todo, ¿quién está equivocado? ¿O Dios tiene un sistema diferente para estos apóstoles nuevos? Si hoy día alguien me dice, yo soy apóstol, yo le diría, entonces tú tienes la capacidad de sanar a todos. Tú tienes la capacidad de quitar toda dolencia de todos. Tú tienes que haber visto al Señor Jesucristo resucitado con tus ojos. Tú deberías haber estado con Jesucristo enseñando. Y ahí empezamos a decir, no, es que yo no, es que esto aquí, es que el ministerio revivió, resucitó. No, mi hermano. Por eso mire Hechos 5. Miren lo que hacían los apóstoles. Versículo 12. Todos juntos, por favor. Todos aquí. Léalo fuerte, a la 1, a las 2 y a las 3. Pregunta, ¿estas señales eran comunes entre el pueblo? Es una pregunta que le estoy tratando de hacer. ¿Eran comunes estas señales? No. Por eso eran connotadas. Es por eso que llamaban la atención. Y dice que prodigios en el pueblo. No eran señales comunes, porque hoy día la gente quiere decir, no, es que sanamos enfermedades comunes. No eran cosas comunes. O sea, cuando personas que recibieron el don en aquel tiempo lo hacían automáticamente, no era algo progresivo. El don lo tenían los apóstoles. Y fueron a ser llamados apóstoles directamente por el Señor Jesucristo. Mire por favor ahí en Gálatas capítulo 1. Vamos a Gálatas. Mire cómo el apóstol Pablo ese fue uno de los grandes problemas que tuvo el apóstol Pablo. Uno a veces piensa, oye, el apóstol Pablo, su ministerio era espectacular, andaba todo bien, todo espectacular. No fue tan espectacular el ministerio de Pablo. ¿Sabe le cuento a usted que las cartas de Pablo, las cartas de Corintios, se escriben para decirle a la gente, hey, soy apóstol, ¿por qué me miran en menos? La gente de Corintios no querían al apóstol Pablo, no aceptaban su autoridad de apóstol. Y es por eso que Pablo hace algunas menciones, dice, yo soy de Apolo, yo soy de Cefa. Reconocían a todos y hacían grupos. Y el apóstol Pablo dice, no, eso no es correcto. Y ahí tuvo que pisar firme y decir, hey, yo soy apóstol. Y ¿sabe que con Gálatas pasó algo muy similar? Y porque, acuérdense que yo les expliqué hace un momento que se mandaban cartas. ¿Y sabe qué sucedió en el primer siglo, en los primeros años del Evangelio? Que algunas personas, uno va a decir, pero ¿cómo va a haber gente mala en una iglesia? Hay gente mala porque Satanás trabaja en el corazón. Empezaron a escribir cartas como que eran de Pablo.
¿Y sabe cuál era la carta más complicada, que es la de Tesalonicense? ¿Sabe qué decía esa carta? Lo voy a resumir. La falsa carta del apóstol Pablo. Piense usted, póngase usted hace 2000 años atrás, Cristo murió y dijo que iba a venir por su pueblo. Y alguien escribe una carta y le dice: hermanos de la Pampa, les cuento, les comento que Cristo ya vino y ustedes se quedaron. ¿Cómo lo tomaría usted? ¿Sabe que la carta de Tesalonicense fue escrita para responder a aquella carta? Y para decirle a la iglesia, porque por eso usted lea Tesalonicense. ¿Qué dice Tesalonicense? ¿Qué es lo que es el tema central de Tesalonicense? Hermano, tengan esperanza. Cristo viene con voz de mando, con trompeta de Dios, descenderá del cielo y los muertos en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que hubiéramos quedado, iremos junto al Señor. ¿Por qué está diciendo eso? Porque previamente andaba una carta diciéndole a los hermanos: ustedes se quedaron y se van a morir. Eso es historia, por si acaso, es parte de la historia. Y Pablo tuvo que escribir estas cartas. Mire por favor en Gálatas, producto de esto, mire cómo Pablo se presenta en el versículo 1. Léalo fuerte por favor, versículo 1. A la 1, a las 2 y a las 3. Y aquí está haciendo la salvedad el apóstol Pablo entre apóstoles hechos por hombre. ¿Cuáles son los apóstoles hechos por hombre? Los que se envían. Pero hechos por Jesucristo, solo por Jesucristo. ¿Y él cómo se presentó? ¿Como un apóstol enviado por los hombres o un apóstol reconocido por Jesucristo? Él hace la salvedad. Primera de Corintios 15. Primera de Corintios 15. ¿Está marcando usted estos versículos? Algunos de ustedes deberían. Son versículos que, ojo, en un futuro, no muy lejano, como dice por ahí una película, vamos a tener cada día más apóstoles. Les lo aseguro. Van a levantarse más profetas. Van a levantarse más iglesias con dones. Porque es parte de la apostasía. Es parte de la venida de Cristo. Así que cada día va a ser peor. Por eso, como buenos apologistas, tenemos que tener defensa. En 1 Corintios 15, versículo 7. ¿Se acuerda que yo le conté en el contexto? ¿Corintio quería al apóstol Pablo como apóstol? No, no lo quería como apóstol. No creía que él fuera un apóstol. Pero miren lo que dice el apóstol Pablo del capítulo 15 en adelante, pero para no leer todo, el versículo 7. Miren lo que dice. Después apareció a Jacobo. Después, ¿a quién? A todos los apóstoles. ¿Cuál era un requisito? Haber visto a Cristo resucitado. Y al último de todos, ¿quién es el último de todos? Pablo, como a un abortivo, ¿qué dice? Me pareció a mí. Versículo 9. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol. Mire la humildad del apóstol Pablo. Hoy día no sé por qué un montón de gente quiere llamarse apóstol, y el apóstol Pablo, ¿qué decía? Yo no soy digno de que me llamen así, para que vea la diferencia. Y hoy día no sé por qué se quieren llamar algunos apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol porque perseguí a la iglesia de Dios. Si usted se da cuenta, él persiguió a la iglesia de Dios. Por eso, si usted se da cuenta, una de las cosas a remarcar que yo veo ahí, dice
que apareció a todos los apóstoles, sin excepción. Todos los apóstoles vieron a Jesucristo. Y al último de todos, como un abortivo es alguien que no pertenece, ¿ya? Alguien que no debería estar ahí, pero está. Me apareció a mí. Y el mismo el apóstol Pablo dice, si usted se da cuenta ahí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles. Él está reconociendo que él era un apóstol. El más pequeño. ¿Y por qué era necesario? Hoy día, todo el fundamento de la iglesia neotestamentaria, todo lo que creemos, ¿en qué se basa? ¿Cuál es nuestras bases? ¿Cuáles son nuestras bases como iglesia? La palabra, pero ¿de dónde viene esa palabra? Todos decimos del Señor, y no. En Efesios capítulo 2, búsquelo, Efesios 2:20. ¿Por qué era necesario que el apóstol Pablo fuera un apóstol? Porque la gran mayoría del Nuevo Testamento, ¿quién lo escribió? Pablo. ¿Qué hubiera pasado si Pablo no hubiera sido apóstol? No, cartas habrían, pero no serían cartas para poner como fundamento. ¿Me doy a entender? ¿Por qué? Mire lo que dice Efesios 2, versículos 20 y 21. Mire lo que dice. Edificados, la iglesia se edificó sobre el fundamento de ¿quién? De los apóstoles y profetas, antiguo y nuevo, siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. La piedra principal del ángulo no se ubica en el cimiento, sino se ubica en la puerta. ¿Ya? Y en las construcciones antiguas es una piedra en rombo que va justamente en las puertas arriba, que era la que afirmaba toda la estructura, encajonaba ahí toda la estructura y hacía firme la construcción. Por eso se acuerda cuando había un temblor, ¿dónde había que pararse? Esa es la cultura antigua. Un temblor grande, ¿a dónde había que ir? A la puerta. Por la costumbre también antigua que se ponía ahí la piedra más importante que amarraba toda la construcción. Pero los fundamentos, las bases, ¿quién las puso? Los apóstoles, guiados obviamente por la inspiración de Dios. Pero si Pablo no hubiera sido apóstol, ¿yo puedo poner las cartas de Pablo para edificar la iglesia, los fundamentos? Si Pablo no hubiera sido apóstol, no puedo. ¿Entiende por qué Pablo era el último de los apóstoles? ¿Era necesario? Y es por eso que él dice que se llama así, ¿cómo se llamó? Como un abortivo. ¿Dónde queda demostrado que él era un abortivo? En Apocalipsis. Mire por favor Apocalipsis capítulo 21. ¿Cuántos apóstoles habían? En total. 13 con Pablo. ¿Estamos de acuerdo? 13 con Pablo. Pero mire lo que dice Apocalipsis 21:14. Está hablando de el reino futuro, ya está ocupando a los apóstoles como poniendo el ejemplo y dice que el muro de la ciudad tenía 12 cimientos y sobre ellos los 12 nombres de los 12 apóstoles del Cordero. ¿Y Pablo? No. ¿Entiende por qué él se hace llamar un abortivo? Yo soy parte, pero no pertenezco a ese grupo. Soy el más pequeño, estoy afuera, pero es apóstol. ¿Por qué? Porque los primeros 12 apóstoles, y aquí es para que haga memoria, ¿a dónde fueron enviados? A las ovejas de la casa de Israel. Y el apóstol Pablo, te he hecho profeta para los gentiles.
Y estos 12 son los de la casa de Israel, y el 13, que es Pablo, hacia los gentiles. Por eso no lo vemos en esa figura. Pero era un apóstol. Entonces, cuando miramos el ministerio de apóstoles, veo un ministerio de 13, veo un oficio de 13 apóstoles en la Biblia. Aunque hay algunas menciones como en Hechos 14, versículo 4 y versículo 14, donde se mencionan a esto, pero mire también en 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 6. Busque el último. 1 de Tesalonicenses 2, 6. Son versículos que a lo mejor algún día alguien de alguna de estas iglesias te van a sacar y te las van a traer para enseñarte a ti. Y para decirte, pero mira, ¿viste que hay apóstoles? Primera de Tesalonicenses. Estoy bien con la cita, ¿no? 2:6. ¿Me está carrileando, no? ¿O se están carrileando allá arriba? Primera de Tesalonicenses 2:6. Primera de Tesalonicenses. Martinita, Primera de Tesalonicenses. Gracias. Yo dije, ¿cómo estoy equivocado? Ay, no, está bien, 2:6. Dice, ¿quién está hablando ahí? ¿De quién se está hablando? ¿De quién se está hablando el contexto? De Silas y Timoteo. ¿Cómo se denominaron Silas y Timoteo? Ni buscamos la gloria de los hombres, ni de vosotros, ni de otros, aunque podíamos ser cargas, ¿qué dice? Como apóstoles de Cristo. Te van a decir estos versículos. ¿Y cómo Silas y Timoteo se consideraban apóstoles? ¿Cómo recién lo vimos Bernabé en Hechos 14:14 o Hechos 14:4? ¿Se hace llamar apóstol? ¿Cómo sucede eso? Segunda de Corintios 8:23, por favor, para dar respuesta a ese texto, o a esos textos. Segunda de Corintios 8:23. Disculpe que tenemos muchos versículos, pero esa es la manera de defender la Escritura. Gracias por ese amén. Porque es la única manera, si usted quiere defender la Escritura, ¿sabe qué tiene que manejar? La Escritura. ¿Y sabe por qué muchos cristianos no saben defender la Escritura? Porque no conoce la Escritura. Segunda de Corintios 8:23. Y con esto ya estamos casi terminando para solamente demostrarle que ¿cuántos apóstoles habían? 13. ¿Y qué pasa si hoy día usted escucha por ahí? No, el apóstol Maldonado. ¿Y la gente qué dice? ¿Sabe qué dice la gente? Amén. ¿La Biblia qué dice? Nos dice amén. En segunda, ¿qué les dije? Segunda de Corintios 8:23. En cuanto a Tito, es mi compañero y colaborador para con vosotros, y en cuanto a nuestros hermanos, son, ¿qué dice? Si usted va al texto original, adivine qué va a decir. ¿Qué va a decir? Apóstoles de las iglesias y gloria de Cristo. Solo que por eso les digo, nosotros tenemos una traducción donde la traducción se puso como Pablo, como Bernabé, como Silas, como Timoteo, se ocupó la palabra apóstol, pero en el griego es la palabra apóstolos, que en el español es enviados o mensajeros. Pero en este texto se ocupó muy bien la palabra para poder dar interpretar bien lo que se estaba refiriendo a Tito. Por eso, cuando usted lee Apocalipsis capítulo 2,
si lo quiere buscar, pero ¿se acuerda cuando el Señor en Apocalipsis 2 le habla a la iglesia de Éfeso y una de las cosas que le dice, aparte de que han perdido su primer amor, los felicita antes? ¿Y saben cuáles fueron las felicitaciones? ¿Cuál fue la felicitación del Señor en Apocalipsis 2:2? ¿Lo tenéis, Martina? Dice, yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia y que no puedes soportar a los malos. Y mira lo que dice, ya has probado a los que dicen ser. ¿Quién debe probar el apostolado? Si alguien llega aquí y dice yo soy apóstol, ¿de quién es la responsabilidad de demostrar que es o no es apóstol? ¿De quién? ¿De la iglesia? ¿Del pastor? No, de la iglesia. ¿Quiénes? Ustedes, hermanos. Entonces, por eso usted debería saber y tener respuesta cuando alguien dice, no, yo soy apóstol, y usted le va a decir, no, mira lo que dicen Hechos. Los requisitos para ser apóstol es que usted tiene que haber visto a Jesucristo resucitado. ¿Usted lo vio? A lo mejor le va a decir, sí, se me apareció, como lo dijo Russell o como lo dijo José Smith. Pero ¿y cómo lo compruebo? No, es que es Biblia. La Biblia nos da testimonio de que tú estuviste ahí. ¿Fuiste enseñado por Jesucristo? No. ¿Participaste en el ministerio de Él? No. ¿Sanas toda enfermedad? No. ¿Sanas toda dolencia? No. Entonces tú no eres apóstol. Ah, es que yo soy. Bueno, entonces vaya a un lugar donde crean que hay apóstoles, pero aquí no. Es un mensajero. Y si quisiéramos decir, técnicamente, es un apóstol. Es un mensajero ministerial. Es lo que estaba hablando en el pasaje anterior. Solo de que nosotros, para hacer la salvedad, y eso hay que entender, para que no hayan confusiones, mejor ocupamos la palabra enviado, misionero, y para no entrar en confusión con la gente. Pero técnicamente le podríamos decir apóstol a alguien que lo mandemos de misión. Sí, en la técnica, por parte técnica, pero para no crear confusión, no se hace. Pero si usted se da cuenta que en los tiempos antiguos el Señor felicitó a una iglesia porque les dijo, has probado a los que dicen ser apóstoles y no lo son. ¿Era algo que se le ocurrió ahora? No, viene desde el inicio. Viene desde el inicio. Y yo creo que el ministerio, primero, el ministerio del apostolado ya no está presente, porque fueron esos 12, y esos 12 eran para que se establecieran ¿qué cosa? El fundamento. ¿Y cuál es el fundamento? La enseñanza de los apóstoles. ¿Y qué enseñaron los apóstoles? La palabra. Por eso algunos recién me dijeron, ¿cuáles son los fundamentos de la iglesia? Es la palabra, sí, pero dada por los apóstoles. Cuando los apóstoles establecieron la palabra, los fundamentos, ¿necesitamos más apóstoles? Le voy a poner un ejemplo, cortito. Si usted está construyendo y buscó maestro, terminó su casa, ¿usted sigue con los maestros en su casa? ¿Qué hizo con los maestros? Gino, cuando termináis una cocina y la instaláis, ¿seguí ahí te quedáis a dormir ahí, a vivir ahí? La gente quiere que puro se vaya. ¿Y por qué no sigue ahí? Porque ya terminó su función. ¿Por qué el apostolado no siguió vigente? Porque se había terminado los fundamentos. Terminó la escritura. ¿Y fueron necesarios en un momento? Sí. Termino con este pasaje. ¿Uno más? ¿Me permiten? Hermano, hermana. Oye, sí, dígamelo.
Sí, te lo explico con el mismo libro. 1 Corintios 13. Buena pregunta. No, está bien, si para eso, el día miércoles, ¿para qué lo que es? Para estudiar. ¿Ya? Aunque algunos lo ocupan para dormir, pero a otros para estudiar. Ya. 1 Corintios, vamos a 1 Corintios 13. Tranquilos, desde acá arriba se ve todo, no se preocupe. Sé que algunos vienen cansaditos de la pega, el trabajo, tranquilos, sí, de aquí se ve todo. Pero no hay problema. ¿Saben qué me da ánimo a mí? Que al apóstol Pablo se le durmió también uno. Y yo digo, si a Pablo se le durmió uno, ¿qué? Se me duerman a mí 3, 4, me da. Yo me siento espectacular, ¿o no? Ese ha sido siempre mi gran. La única diferencia es que ese se durmió y se fue de espalda y se golpeó en el suelo y murió. Pero como Pablo era apóstol, ¿qué lo hizo? Lo resucitó, lo sanó. Yo no soy apóstol. Así que hermanito, si se cae de la banca, se pega en la nuca y se muere, yo no lo voy a resucitar. Así que mejor, lávate la cara mejor. Ya. Te respondo con este pasaje, hermana. ¿Por qué tiene que ver con eso? El apóstol Pablo fue muy respetuoso, y yo le decía hace un momento, muy humilde al decir, es que los apóstoles, porque él hace mención de los de la casa de Israel, la iglesia, antes de Corintio, ¿dónde iban a predicar los apóstoles? Solo a la sinagoga. Porque Pedro inclusive no resistía a estar con el gentil. Hasta que Cornelio, bueno, ahí todo fue el que convirtió a Cornelio, vino lo del lienzo y se abrió. Pero el apóstol Pablo fue el enviado a los gentiles. Y ellos siguieron, los otros apóstoles, haciendo su ministerio. Pero ¿por qué por qué estaban los apóstoles presentes, Pablo el último, y por qué profetas? Y aquí Pablo responde en Corintios 13, versículo 8. Dice, el amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. O sea, los profetas, si se acaba la profecía, ¿qué se acaba? Los profetas, el don de profecía. El amor nunca deja de ser, pero las profecías se acabarán. ¿Y cesarán qué cosa? Otro don. ¿Y la ciencia? Otro don de ciencia. Y aquí, versículo 9, Pablo, magistralmente inspirado por Dios, mire lo que dice. Porque en parte conocemos. ¿Qué parte? El Antiguo Testamento. Ponga ahí, está rayando. En parte conocemos el Antiguo Testamento. Lo único que existía hasta ese tiempo era el Antiguo Testamento y la famosa, o le llaman en la Biblia, va a encontrarla con el término las Escrituras, que se refieren a la Septuaginta, hecha en el año 252 a.C. en Alejandría. ¿Ya? A eso es lo que conocían. En parte conocemos. ¿Y qué dice? Y en parte tienen que estar los dones activos, como el de profecía. Entonces, en una iglesia, en el primer siglo, ¿se predicaba del púlpito? Sí. ¿Qué se predicaba? Antiguo Testamento. ¿Y qué más se predicaba? Profetas que se levantaban, porque tenían el don. ¿Me da a entender? Primer siglo. Mire lo que dice. Porque en parte conocemos Antiguo Testamento y en parte profetizamos. Todavía no estaba el nuevo, así que tenían que levantarse los profetas o los que tenían don de lengua y todo lo demás tenían que levantarse. Y aquí Pablo dice, más esto va a cambiar, más cuando venga, ¿qué dice? Lo perfecto. Entonces lo que es en parte, ¿cuál parte se va a acabar? La de los apóstoles y los profetas y los dones se iba a acabar. Porque la otra parte la teníamos. La que conocíamos se quedó. La que no conocíamos, que eran dones y profetas, iban a desaparecer. ¿Cuándo iban a desaparecer? Cuando viniera lo perfecto. Y aquí se pone buena la cosa.
Cuando yo era niño, Pablo trata de explicarle a ellos, hablaba como un niño, pensaba como un niño, juzgaba como un niño, más cuando ya fui hombre, dejé lo que era de niño, no emocional, muy racional, él ya estaba entendiendo las cosas. Versículo 12. Amós dice que la Biblia es un espejo. Entonces por eso la estoy haciendo otra mención, porque Pablo está diciendo, ahora vemos por espejo. ¿Qué espejo? El Antiguo Testamento. Ese es el espejo. La Biblia es el espejo. Pero ¿qué característica tiene este espejo? Oscuramente. ¿Por qué había un espejo, pero no se veía bien? ¿Por qué? Faltaba el nuevo. En reemplazo del nuevo, ¿quiénes estaban? Apóstoles, profetas, dones. Era lo oscuro. ¿Y qué dice? Más entonces, en un futuro, veremos, ya no veremos oscuro, vamos a vernos. Cara a cara. Y mire lo que dice el apóstol Pablo. Ahora, él diciendo, conozco en parte. ¿Cuál? Antiguo. Pero entonces, futuro, conoceré como fui conocido a través del Nuevo Testamento. Entonces, ¿por qué el apóstol Pablo hace mucha mención? Primero, porque los cimientos los pusieron los apóstoles. Y él como un abortivo también vino a sumar a eso. Y él es muy respetuoso en nombrar a los apóstoles enviados por Dios y él. Pero a eso también había que sumarle que en el primer siglo se necesitaban profetas para llenar el lado oscuro, en el buen sentido de la palabra oscuro en el ejemplo. Pero cuando venga lo perfecto, y aquí está la discrepancia con alguna iglesia, pero creo que voy a parar. ¿Qué es lo perfecto? Ya. Si Jesucristo es lo perfecto, entonces yo debería hablar en lengua. Porque solamente se va a acabar cuando llegue lo perfecto. ¿Y por qué no hablo en lengua? Si Jesucristo es lo perfecto y no ha llegado. Porque puede que a lo mejor lo perfecto no es Jesucristo. ¿Qué es lo perfecto? La palabra de Dios. ¿Quién fue el que terminó corroborando aquellas palabras? Por tiempo no lo vamos a ver, pero fue un apóstol. Y ese apóstol se llama Pedro. Y el cual dijo que los santos hombres de Dios hablaron. Y ocupó el término en su forma verbal en tiempo pasado. Dice que los apóstoles hablaron. ¿Qué quiere decir hablaron? Que ya fue. Entonces quiere decir que ya el apóstol Pedro, el apóstol Pablo y los demás apóstoles, cuando se estaban por morir, ya se estaban dando cuenta de que el evangelio se estaba completando. Y dijo Pedro, tenemos la palabra profética más segura. Él todavía no moría. Por eso era lo más seguro. Pero cuando murieron los apóstoles, se fundó el fundamento. Apareció el canon de las Escrituras, llegó la Biblia, ¿y qué pasó? De lo seguro pasó a lo perfecto. Y te podría mostrar un montón de pasajes de Salmo donde dice que la ley de Dios es perfecta. Por eso, ¿por qué hoy día yo no creo en algunos dones de manifestación? Porque tengo la Biblia, lo más seguro. Así que, ¿usted cree en los apóstoles? Depende, van a decir. ¿El enviado o un apóstol que estuvo con Jesucristo? Yo creo en los enviados, pero no creo que alguien diga que tiene el ministerio de un apóstol de Jesucristo. Vamos a orar. Padre, gracias Dios, gracias Señor por tu palabra, gracias Dios por este estudio en esta noche que nos da la posibilidad de poder aprender un poco más, tener respuesta y quizás, ¿por qué no ser como la iglesia de Éfeso,
que tenía la capacidad, los hermanos, de poder probar a los que llegaban diciendo que eran apóstoles. En los postreros tiempos vendrán muchos engañadores, muchos hombres diciendo inclusive que son Cristo. Por eso el Señor nos llama a poder estudiar, defender y saber realmente cuáles son esos requisitos. Y gracias a Dios porque nos da la posibilidad de poder aferrarnos a la palabra tuya, que es lo más seguro que tenemos, y creo en mis convicciones que tenemos lo perfecto en nuestras manos. Así que Dios sigue trabajando en nuestros corazones porque sabemos que la palabra de Dios permanece para ayer, para hoy y para siempre y por los siglos. Bendice la vida de mis hermanos y cada uno. Gracias Dios por aprender y crecer en entendimiento, en palabra, en todo sentido Dios. Y si hay cosas que quedan por ahí en detalle, sabemos Dios que tú traes también a medida, a tiempo de tiempo, traes la información a nuestro estado, en un estado a veces juvenil, en un estado a veces de maduro. Por eso, mi Señor, gracias porque tú sabes lo que necesitamos cada uno de nosotros. Bendice esta noche a cada uno en el nombre de Jesús. Amén.